También para celebrar la obra que tú has levantado aquí en Murcia, no de un hombre, ni de hombres, Señor, sino tú. Esta es obra tuya, Señor. Porque lo que vemos aquí en Murcia no lo puede hacer la carne, sino el Espíritu de Dios. Y pido, Señor, que tú recibas toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza en esta mañana. Lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Pues esta mañana pues vamos a ver sobre el aniversario de la iglesia. Estamos celebrando 26 años. Habéis visto las fotos de este año pasado en resumen, empezando con el aniversario 25 del año pasado hasta recién. Entonces, para mí, la música detrás, la bondad de Dios. Hemos visto la bondad de Dios, amén, en todos los días, todas las semanas, todos estos años. Y para Él, pues todo esto viene de Él. La iglesia de Jesucristo es preciosa. Y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de la gente. Amén. Aquí ves un gráfico. La iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente, los hermanos redimidos, los que han sido salvados y bautizados y son miembros de nuestra iglesia. La iglesia de Jesucristo es uno de los temas más desarrollados en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia o iglesias aparece 111 veces en el Nuevo Testamento. Entonces es algo que el Señor quiere, pues envió su Hijo a Jesucristo a morir para establecer la iglesia. Nos compró con la sangre de su Hijo. Y lo que es más es que la primera referencia a la iglesia procedió de los labios del Señor Jesucristo mismo. Y asimismo la última referencia, la última cita a la iglesia en Apocalipsis también procedió de Él, de los labios de Jesucristo. Y a lo largo de los siglos los hombres han enturbado las aguas puras de la sana doctrina con sus propias invenciones y tradiciones. Queremos esta mañana ver con sencillez qué es la iglesia, su propósito y por qué estamos aquí, por qué es necesario una iglesia. Para mí personalmente, yo no puedo imaginar la vida sin una iglesia, donde puedo llevar mi familia, donde puedo llevar visitas, donde puedo escuchar la predicación de la palabra, donde podemos reunirnos y alabar y servir a Dios juntos. ¿Podéis imaginar viviendo aquí en Murcia y no hubo una iglesia, siendo cristiano? Qué bendición es tener una iglesia donde podemos tener una familia espiritual, donde podemos abrazarnos, llorar con los que lloran, como esta semana, gozar con los que gozan y ayudarnos el uno al otro. Pues gracias a Dios no tenemos que vivir en un estado de confusión respecto a la doctrina de la iglesia. Mayormente tenemos que volver a la fuente y beber la agua no adulterada de la palabra de Dios. Esta mañana quiero enfatizar un poco la historia de nuestra iglesia. Ya estamos celebrando 26 años. Para daros a los nuevos y a las visitas y a los que no han pasado todo ese tiempo, 26 años. Eso quiere decir 1999, pero no empezó en 1999, empezó en 1991 la iglesia, en mi casa, en el salón de mi casa. Vino algunas personas, Margarita, una cubana y su nieta, y luego vino un par de gente más de vez en cuando. Muy difícil empezar la iglesia en tu casa. En 1995 empezamos a alquilar un local en calle Alberto Sevilla, en Infante Juan Manuel, al otro lado del río, y estuvimos ahí es donde en 1999, el primer domingo de octubre, firmamos la inauguración de nuestra iglesia, el establecimiento, el contrato, el pacto de la iglesia. Entonces, en estos 26 años, hemos predicado la palabra de Dios y después de empezar ahí en calle Alberto Sevilla,
si no me equivoco, en 2012 compramos el local en el Puntal, tuvimos el local en Monte Grande y luego en 2020 venimos aquí, nos juntamos las dos obras y desde hace 5 años estamos aquí en este lugar. Donde veis un poco de la historia, el proceso de lo que Dios ha hecho aquí. Pero una iglesia son hermanos profesando la misma doctrina y práctica, y pues declaramos juntos solemnemente nuestro deseo de formar una iglesia local de creyentes bautizados. En ese primer domingo en 1999, el hermano Marvin Robertson de Móstoles, que ya está con el Señor, este verano pasado falleció, predicó el mensaje aquel domingo y nos dio la diestra de compañerismo reconociendo que una nueva iglesia local acabó de formarse según el patrón del Nuevo Testamento. A fin de no caer en 1001 trampas de Satanás, hemos de volver a menudo a las Escrituras para ver si nuestra iglesia sigue el patrón de las iglesias neotestamentarias o si ella ha empezado a deslizarse de esa fuente, de ese fundamento. Y aquí, aunque hay muchísimos textos bíblicos, vamos a ver solo 5 puntos en esta mañana. Y la primera cosa que vamos a hacer es la promesa de la iglesia. Yo os invito a ver de nuevo versículo 18. Dice aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Cristo mismo prometió edificarla. Dice mi iglesia. No es la iglesia de Esteban, no es la iglesia de los mujeres o los diáconos, no es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Es su obra, Él es su fundamento. Dicen que nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo. Amén. Cristo prometió edificarlo y no lo puso sobre Pedro. Hay mucha confusión sobre este versículo. Algunos piensan que Pedro era el enfoque de ese versículo, pero no es lo que dice ese versículo. Lo que dice ese versículo, lo que acaba de decir Pedro, ese fundamento. ¿Qué dijo Pedro? Respondiendo, versículo 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Pedrito, pero sobre esta roca, este fundamento firme, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos aquí claramente que Cristo prometió edificar sobre sí mismo. Además, dice aquí que el Espíritu Santo el Espíritu Santo no lo edifica, es Cristo mismo. Hay una falsa enseñanza basada en una mala interpretación de lo que ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? La iglesia recibió el poder del Espíritu Santo. La iglesia no empezó en el día de Pentecostés, empezó con Cristo y sus apóstoles. El Espíritu Santo no comenzó la iglesia aquel día, ni sigue adelantándola con cada persona que expresa su fe en Cristo como su Salvador. Cristo la edifica como prometió y Él es la cabeza de ella. Mira conmigo, por favor, en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Entonces, es un error muy común, incluso entre los evangélicos, que la iglesia empiece en Pentecostés. Pero ¿cómo puedes añadir 3,000 personas a lo que no existió antes? Entonces la iglesia empezó con Cristo y los discípulos y pues en el día de Pentecostés cayó el poder del Espíritu Santo sobre los santos, predicó Pedro y fue añadida a la iglesia 3,000 personas. Entonces no empezó en el día de Pentecostés, recibió el poder del Espíritu Santo. Dice aquí en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Ese versículo es muy importante para mí. Si tú has visto mi estado en WhatsApp, ese es el versículo que tengo debajo. Para que en todo tenga la preeminencia, Jesucristo. Amén. Ese debe ser el enfoque de cada uno. ¿Quiénes son los que dicen Dios primero? O primero Dios. Amén. Que Dios, que Jesucristo recibe toda la gloria y la alabanza. Y como dice aquí la Escritura que Jesucristo la edifica, Cristo la comenzó con la llamada de los 12, ya bautizados por Juan el Bautista. Luego agregó más personas también bautizadas hasta alcanzar el número de 120 discípulos. Y desde el día de Pentecostés, los nuevos miembros se añaden directamente a la iglesia por medio del bautismo. Eso se puede ver en Hechos capítulo 2. Busca rápidamente, Hechos capítulo 2. Lo que acabo de decir hace un momento. En Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ves aquí el proceso? ¿Ves el proceso? ¿Qué fue primero? Recibieron la palabra de Dios. Eso significa la salvación. La salvación. Y luego fueron bautizados, ese es el segundo paso, y luego se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, no puedes ser miembro de la iglesia si no eres salvo. No puedes ser miembro de la iglesia si no has sido bautizado. Y aquí es el patrón que predicamos desde hace muchos años. Entonces, la promesa de la iglesia, Cristo mismo prometió edificarla y no es el Espíritu Santo, no es el fundamento, es Jesucristo, aunque no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, por supuesto. Vamos a ver el segundo, el precio de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5. Versículos muy conocidos. El precio de la iglesia. ¿Qué fue el precio? ¿Alguien adivina? La sangre de Jesucristo. Amén. En Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice aquí. ¿Estáis ahí? Amén. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí vemos que nosotros hemos sido lavados por la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 también lo dice, no sabéis que habéis sido comprados. A ver, ¿dónde está? 1 Corintios, sí. A ver si lo tengo aquí. O es segundo. Bueno, no sabéis que habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y espíritus, los cuales son de Dios, donde hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. ¿Es la iglesia preciosa en los ojos de Dios? Amén. La iglesia es preciosa a los ojos de Dios. Mientras estamos aquí en Efesios, busca capítulo 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Ves aquí? Tanto aquí que podemos predicar. Entonces nosotros somos peregrinos. Somos ciudadanos del cielo, somos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados, dedicados al Señor. Me gustó mucho lo que dijo Alfredo Caravaca ayer sobre su cepillo de dientes. Su cepillo de dientes es santificado, es apartado, es dedicado. Él compra un cepillo de dientes y nadie más en la casa lo usa, ¿verdad? Tú tienes un cepillo de dientes, lo presta la mujer, el marido, los niños, al perro. Tú cepillas los dientes del perro. Yo me enteré hace poco que algunos cepillan los dientes de su perro. Yo le doy un hueso. Pero el cepillo de dientes es santificado para mí. Nadie más lo usa, ¿verdad? Hace calor, ¿verdad, Rosario? Vamos a poner un poco de aire. Entonces, nosotros somos santos, santificados, consagrados, apartados para el Señor.
Y qué bueno es ser santos, y dice el versículo 19, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Qué bueno es cuando, por ejemplo, en esta semana, cuando falleció un miembro de la familia, podemos abrazarnos y orar y tener este mismo dolor y consuelo que solo Dios nos da y recibe. Y pues Dios no tiene brazos, pero sí tiene hijos para abrazar. Dios no tiene cuerpo, pero sí nosotros tenemos cuerpo y podemos ser la mano y el brazo de Dios para estos hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Tú conoces a algún apóstol hoy día? ¿Alguien? ¿Algún apóstol hoy día? Se oye de apóstoles. Viene a nuestro pueblo un profeta, a un apóstol para predicar. Y yo, pues ya los apóstoles ya han muerto en el primer siglo. Entonces la iglesia fue edificada sobre los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Cristo murió por ella, para comprarla, para santificarla y para hacer de ella un templo santo en el Señor. La iglesia es preciosa a los ojos de Dios, igual como murió Cristo por nosotros y por la iglesia. Debemos amar a nuestros esposos y esposas. Cristo nos ama la iglesia. Vamos a ver otro punto aquí, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Cristo es la cabeza. Acabo de mencionar que es la principal piedra, el fundamento, pero también es la cabeza. No hay contradicción en la Biblia. Él es el fundamento, pero también la cabeza. Cristo es su cabeza sobre todas las cosas. Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabe que Cristo es la cabeza de esta iglesia? Cristo es la cabeza. Entonces, y nosotros somos su cuerpo. Y pues también dio la gran comisión a su iglesia entre su resurrección y la ascensión. Eso lo vemos en Mateo capítulo 28. Todo el mundo sabe este versículo, a lo mejor lo tienes memorizado. Pero en Mateo 28, después de su resurrección, pero antes de ascender al cielo, dio nuestras órdenes, lo que Dios mandó a nosotros. En Mateo capítulo 28 dice en versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el siglo II. No, hasta el fin del mundo. Amén. Cristo está con nosotros hasta el fin. Amén. Entonces, la gran comisión. Esas son nuestras órdenes. ¿Por qué existe la iglesia? Para esparcir la palabra de Dios, para que otros lleguen al reino, para que otros puedan conocer nuestro gran Dios altísimo. Amén, santísimo. Porque es tan bueno y tan bondadoso. Nosotros tenemos que ser luz en este mundo, ser luz en este mundo a los que no conocen. ¿Y cómo pueden conocer la luz y el amor de Dios si nosotros no predicamos la palabra de Dios? Entonces tenemos la gran comisión. La comisión declara tajantemente que toda autoridad le había sido dada en la tierra y en el cielo. Y con esta misma autoridad Cristo reviste a la iglesia para que ella lleve a cabo la comisión. Entonces, nosotros tenemos este poder, tenemos ese gozo y esa responsabilidad. Y como misionero, pues estoy muy cerca a mi corazón. Ya sabéis que ya llevamos 36 años aquí en España predicando la palabra de Dios. ¿Ha sido fácil? No. Ha sido
con mucho fruto, no. Pero hemos visto la mano de Dios, hemos visto la obra de Dios, hemos visto cómo Él compró este edificio, cómo Él salvó a personas. Qué milagro es ver un musulmán arrodillarse delante de Jesucristo y reconocerle como su Señor y Salvador. ¡Wow! Eso me da escalofríos. Ese en mis 36 años no lo he visto. Jamás, hermanos. Este es. Y cada persona que se salva es un milagro. Amén. Cuando Dios te salvó a ti, los ángeles estaban cantando con alegría. A mí no tanto, pero bien, bueno. Pero hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo cuando esos hermanos, y Bujema dice que está trabajando en Archena estos domingos, pero manda saludos. Y Juan Pablo, quiere estar aquí, pero su trabajo no le permite. Entonces hay nuevos hermanos que han recibido al Señor, pero por circunstancias no están aquí esta mañana. Qué privilegio ser parte de la iglesia, el privilegio de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios en esta dispensación. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Ese versículo, no sé si lo has estudiado alguna vez, pero es increíble. Ese versículo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Estáis ahí? Amén. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego termina con ese himno, esa oración. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y mira lo que dice. Dios fue manifestado en carne. ¿Has visto a Jesucristo? Sí, en la palabra de Dios le has visto. Lo has visto en la palabra de Dios. Y si has visto a Jesucristo, has visto a Dios. Amén. Cristo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero volvemos al capítulo 15. Pablo está hablando a Timoteo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego explica qué es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí no predicamos opiniones, primera y segunda epístola a las opiniones. No, aquí predicamos la palabra de Dios, no las palabras de hombres. Dios nos guarde de predicar la palabra de hombres, amén, de filosofías huecas y sutilezas de este mundo. Que la iglesia es la casa de Dios en esta dispensación. Antes de la iglesia, Dios había ordenado a Israel ser luz al mundo. Falló en llevar a cabo esta comisión. Israel iba a ser luz a las naciones. Y en vez de ir a las naciones para predicar la gloria de Jehová, se ha encerrado en sí mismo, su templo, su religión y Jerusalén. No cumplió el propósito de Dios. Luego, Cristo estableció la iglesia para nosotros ser luz a este mundo, predicar el evangelio, para proclamar la bondad, las riquezas de la gloria de Dios. Amén. Y este es nuestro propósito. Entonces, en esta dispensación, hasta que Cristo regrese, como ladrón en la noche por nosotros. Bien, seguimos aquí. La primera casa de Dios no fue más que una tienda de montar y desmontar. Estamos hablando del tabernáculo ahí en el desierto. La segunda casa de Dios fue hecha de piedras preciosas. ¿Hecho por quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo construyó? Salomón. Fue destrozada por los babilonios. ¿Sabe cuánto tiempo duró el oro y las riquezas del templo de Salomón? Leí esto hace tiempo. Entonces murió Salomón, Rehoboam, su hijo, fue rey en Jerusalén. ¿Sabe cuánto tiempo duró todo el oro, los escudos y todos los muebles y toda la riqueza, todo lo bonito que Salomón había edificado en el templo? ¿Sabe cuánto tiempo duró? 4 años.
4 años. Vino a Egipto, sacó todo. Y luego tuvieron que hacer todo de bronce. Pero luego fue destrozado el templo por los babilonios. Los hombres intentaron reedificarlo con poco éxito. Y aún Herodes invirtió más de 46 años intentando hacer del templo un monumento a él, que fuera de nuevo la casa de Dios. Pero Dios tuvo un plan mucho mejor que un edificio físico. ¿Qué es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios eres tú y yo, somos tú y yo. Donde su pueblo se reúne como iglesia de Jesucristo, ahí está la casa de Dios, hecha de piedras vivas. Busca esto en 1 de Pedro capítulo 2, por favor. Después de Hebreos, Pedro. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4. ¿Quién dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Pedro lo dijo. Luis, se calla. ¿Quién lo dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Quién lo dijo? Pedro. Pedro lo dijo. ¿Quién está escribiendo 1 de Pedro? Pedro. Mira lo que dice. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos las piedras vivas. Nosotros somos la iglesia. Y cuando tú no estás aquí un domingo, sabes que hay un hueco en ese muro. Claro que sí. Os echamos de menos. Cada vez que un hermano no viene, lo sabemos, nos enteramos. Y pues falta una piedra, una parte del edificio de la iglesia. Tú, que no me echarán de menos. Te equivocas, porque la iglesia no está completo sin ti. Bueno, no tan solo esto, sino que la iglesia también tiene la cometida de proclamar y preservar pura la palabra de Dios. Entonces ya hemos tocado esto. Y el último punto que vamos a ver esta mañana, el porvenir de la iglesia. Volviendo a Efesios capítulo 5, el porvenir. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Cuánto tiempo va a durar la iglesia? El porvenir de la iglesia, aquí dice, Cristo es el esposo y ella, la iglesia, es la desposada. En Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, ya hemos leído esto, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿qué? Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, sin mancha. Cristo es el esposo. Tú y yo, aunque para los hombres es un poco raro, nosotros somos la novia. O sea, no encaja muy bien en el pensamiento masculino, pero la iglesia es la esposa de Jesucristo. Pero no estamos hablando de una relación física, estamos hablando de una relación espiritual. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y Pablo declaró que desposó a la iglesia en Corinto con Cristo. Mira aquí en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo formó Cristo esta iglesia? Bueno, la primera, Pablo hizo esa iglesia en Corinto. Cuando él predicó el evangelio de Dios, Dios hizo la iglesia en Corinto a través de la predicación de Pablo, y luego los bautizó y los formó en una iglesia.
La iglesia en Corinto no es la iglesia en Roma. La iglesia en Roma no es la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso no es la iglesia en Jerusalén. Cada iglesia es distinta, cada uno tiene su pastor y no somos miembros de una iglesia invisible. Nosotros estamos miembros de un cuerpo físico de hermanos, donde hay un pacto, donde estamos reunidos para predicar el evangelio, sometidos el uno al otro y a un pastor. Y algún día en el futuro, las iglesias en el mundo se formarán en una. Ahí es donde la gente habla de la iglesia universal. Pero la iglesia universal no existe ahora mismo. La iglesia universal es cuando todas las iglesias se reúnen en el arrebatamiento de Cristo y nos quedamos con el Señor en el cielo. Será presentada a Cristo como una virgen casta que no tiene mancha ni arruga. Miren Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No estoy predicando herejía ni doctrina falsa. Es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quién? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo. Tú y yo. Acabo de volver de un viaje de Europa del Este, en Serbia, en Croacia y en Bulgaria. Ellos tienen sus santos en sus iglesias, sus iconos. Pero esos no son santos. Los santos somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios. El lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Entonces aquí vemos que cuando se reúne la iglesia se celebra esa boda del Señor. ¿Sabes que en la última cena, vamos a tener la cena del Señor la semana que viene, pero en la última cena dice, no beberé más de esta copa hasta que beba de nuevo de ella en mi reino? Ahí en las bodas del Cordero, Cristo también va a cenar con nosotros por primera vez desde hace miles de años. Vamos a tener ese tiempo de comunión. Entonces, sin mancha ni arruga. ¿Cómo están tus obras, hermanos? ¿Cómo están nuestras vidas? Sin mancha, sin arruga. ¿Puede Dios presentar a su Hijo una iglesia virgen, sin arruga, sin mancha? ¿O somos sucios y manchados? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida esta mañana? Cuando termina el Apocalipsis y toda la revelación escrita de Dios, vemos que la iglesia se une a Cristo, el Espíritu. Vamos al capítulo 22, Apocalipsis 22. Entonces se une a Cristo y al Espíritu Santo en una llamada final a los pecadores. Capítulo 22, versículo 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabes? Aquí en el último capítulo de la palabra de Dios, Dios está diciendo, ven, quiero tener una relación contigo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice aquí, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed espiritual. Hay ese deseo en tu corazón de tener una relación con Cristo, tener esa salvación que Él promete. Puedes tener la salvación hoy
Dios ofrece la salvación a todo el mundo. Y si tú crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por ti, por tus pecados, y crees que el sacrificio de Cristo era suficiente para tus pecados, entonces Él puede salvarte. Solamente tienes que rendirte, arrepentirte, y Cristo con mucho gozo te salvará. Dice, ven, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios no está rogando, Dios no está mendigando, Dios no está pidiendo que tú te salves, pero está dispuesto, está abierto, te ofrece la salvación, pagó por la salvación con la sangre de su Hijo, y Cristo quiere salvarte. Entonces vamos a terminar con ese resumen. La existencia de la iglesia fue prometida por Cristo. El precio para comprar o redimir a la iglesia fue pagado por Cristo cuando derramó su propia sangre por ella. El poder de la iglesia para llevar a cabo los propósitos de Dios en la tierra emana de la autoridad de Cristo mismo. Número 4, el privilegio de la iglesia es muy grande, puesto que se trata de ser la casa de Dios para esta dispensación. Y el porvenir de la iglesia no podría ser más brillante, ya que ella es la misma esposa del Cordero. Mi pregunta esta mañana, ¿eres miembro de esta iglesia gloriosa? Si no eres miembro de esta iglesia, eres miembro de una iglesia en Argentina, o en Cuba, o en Madrid, no sé dónde, vale, de acuerdo, perfecto. Pero si vives aquí en Murcia y no eres miembro de esta iglesia, ¿qué te impide? ¿A qué esperas? Ser miembro de una iglesia que ama a Dios y donde se predica la palabra de Dios. ¿Qué impide que tú crees en el Señor Jesucristo para ser salvo? ¿Qué impide que tú obedezcas a Cristo y seas bautizado bíblicamente? Y a mí nadie tiene que responder, pero os recuerdo a todas las advertencias que vienen de la Biblia, que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí delante de Dios. Yo como pastor tengo que dar cuenta también por mis ovejitas, pero no las cabras, ¿vale? No sé cuáles son, pero tenemos que dar cuenta a Dios por nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Cómo va tu vida? Vamos a ponernos de pie, por favor, con los ojos cerrados.